Hay enfermedades que en verdad son un peligro. Muchas de ellas actualmente son ignoradas debido a que ya no son tan comunes como lo eran antes. Esto se dio porque la vacunación de la población provocó una gran disminución de los casos. Pero actualmente, con la nueva ideología, donde se pone a este método altamente comprobado como una supuesta forma de control mental, estas personas han dejado de vacunar a sus hijos, y ya se está viendo los estragos que ha causado esta terrible decisión, ya que estas enfermedades han comenzado a aumentar en casos, lo cual está siendo opacada por el temor de la enfermedad de la que hablamos anteriormente, y esa es el sarampión. Te estarás preguntando, ¿qué hace esta enfermedad en un canal dedicado a hablar de animales? Bueno, esta afecta tanto al ser humano como a los primates. El sarampión es una enfermedad viral provocada por un paramyxovirus del género Morbillivirus, el cual cuenta con ARN como material genético, con 2 glicoproteínas que lo envuelven, con unos 450 nucleótidos, donde se le conocen 23 subtipos o cepas, el cual comparte similitudes con varias enfermedades del reino animal, como el distemper canino, el Newcastle, que afecta a las aves, y la peste bovina, la cual se encuentra controlada. Aun cuando estos agentes virales sean similares y estén clasificados en el mismo grupo, no se transmiten al ser humano. Esta enfermedad se encuentra distribuida en todo el mundo, siendo los países en vías de desarrollo los que más casos presentan, siendo muchos países de África y en Asia Oriental los continentes con mayores casos. Esto se da porque los países más desarrollados han estado aplicando la vacuna constantemente en las poblaciones infantiles a lo largo de los años, con el fin de inmunizar y acabar con la enfermedad. Esta enfermedad está principalmente en el ser humano, pero cualquier primate puede ser propenso a contraerla. Además, entre ambos se puede transmitir. Esto se ve con mayor intensidad en los lugares donde los monos conviven con personas en las ciudades. Esto coincide con los lugares con mayor cantidad de casos, por lo que los primates no humanos son un reservorio que puede provocar brotes constantes de esta. Esta enfermedad se transmite por medio de estornudo, la saliva de la boca o por medio de tos, que entra en el organismo por el lagrimal, las fosas nasales y la boca, el cual puede vivir en el ambiente hasta por 2 horas, por lo que los lugares cerrados son los sitios idóneos para su contagio, ya que el aire de estos lugares está circulando en el mismo espacio, teniendo un periodo de incubación de 15 a 20 días después de que el virus entró al cuerpo. Esta enfermedad tiene un 90% de morbilidad, lo que la convierte en una infección altamente contagiosa, el cual se comienza a eliminar 4 o 5 días antes de que se manifieste su sintomatología. Los síntomas que se pueden observar comenzarán a aparecer de 10 a 14 días después del contagio. El primer signo comienza con fiebre. Este cuadro febril puede durar una semana, pero en el transcurso puede presentarse tos y estornudo, con una ligera conjuntivitis, para después aparecer uno de sus momentos más característicos, la aparición de erupciones por todo el cuerpo, descritas como maculopapular, que se observan como manchas rojizas con un ligero relieve, pero su signo pantognómico, es decir, el que es exclusivo de esta enfermedad y lo que permite diagnosticarla sin la necesidad de estudios de laboratorio, es la lesión llamada manchas de Koplik, que son pequeñas erupciones blancas dentro de la boca, sobre todo en la mucosa de las mejillas, dando la apariencia de granos de sal en un fondo semirrojizo. Estos son temporales y desaparecen muy rápido, por lo que rara vez se logra visualizar, pero al identificarlos en estos momentos permite que el pronóstico sea muy favorable. De ahí se puede presentar diarrea y vómito, que son cuestiones ocasionadas por infecciones secundarias, ya que esta infección logra suprimir o distraer en gran medida el sistema inmunológico. En casos más avanzados, esta infección puede provocar una encefalitis, que a su vez puede desencadenar problemas serios desde sordera hasta daño cerebral. Esta enfermedad puede afectar en cualquier etapa de la vida, pero los niños, sobre todo los menores de 6 años, son los más susceptibles, provocando que la enfermedad pueda ocasionar un 20% de mortalidad, pero en lugares con muy baja vacunación y poca atención médica puede subir hasta un 30%. Estos datos de mortalidad son del ser humano, por lo que en otros primates la mortalidad puede aumentar en gran medida. Su principal problema es la mortalidad que presenta y el gasto que se hace para su prevención, aparte de ser una antropozoonosis. Esto quiere decir que el ser humano es el principal transmisor a otras especies de primates, lo que puede poner en riesgo las poblaciones de estos, o que ellos sirvan como reservorio que se encuentre transmitiendo y creando brotes constantemente. Para su diagnóstico se puede hacer por la presencia de las ámpulas, sobre todo las que salen en la mucosa bucal. Además, por la presencia de fiebre en 3 días permite estipular que este virus es el causante.
pero para descartar otras como la rubiola, la varicela u otras enfermedades con la misma presentación se puede hacer una prueba de laboratorio sencilla donde se confirman anticuerpos IgM. De ahí se pueden hacer estudios mucho más complejos. Su tratamiento es complicado, ya que al ser un virus, como otros que causan enfermedades, no existe ningún medicamento que los afecte directamente a ellos, por lo que se busca dar una medicación enfocada a los síntomas como una terapia de fluidos para mantener hidratado al paciente, analgésicos para disminuir el malestar, antiinflamatorios, antibióticos para combatir las infecciones secundarias, disminuir la fiebre, vitamina A para la prevención de la ceguera, pero esto solo es de soporte para que el sistema inmunológico actúe adecuadamente. Para su prevención existe una vacuna que se debe de aplicar a partir del año de edad. Esto es porque las inmunoglobulinas maternas que le transmitió la madre a su hijo y hasta el año dejarán de estar presentes, momento donde su aplicación permite tener una respuesta muy importante y prevenirlos a una edad temprana, con una revacunación a los 4 a 5 años de edad. El problema es que muchas personas están estipulando que esta provoca autismo a sus hijos, lo cual es falso. No existe una relación con la aplicación de esta con este padecimiento, simplemente es una coincidencia, y que al diagnosticar el autismo se amplió el abanico, por lo que los casos aumentaron por el simple hecho de que más personas, sobre todo niños, entraban en este. Lo que puede causar es una reacción un tanto agresiva que puede provocar sordera, pero son mínimas las posibilidades, ya que es mucho más peligroso por el hecho de provocarles la muerte o un daño cerebral el que no se vacunen, cosa que se está comprobando por la decisión de no vacunarlos, ya que los casos han aumentado en los últimos años. De hecho, en algunos países ya se está contemplando el no vacunar a los hijos como un acto de bioterrorismo, ya que pone en riesgo a los demás. Una enfermedad que ya se estaba controlando y otra vez volvió a tener un crecimiento por la terrible decisión de compartir ignorancia, la cual es muy preocupante, ya que provoca una mortalidad infantil y hasta adulta muy grande, por lo que uno tiene que tomar conciencia y leer más de lo que dicen para conocer del tema. Eso es el sarampión. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!